El día más feliz de mi vida, mi propio padre transformó mi vestido blanco en rojo. «Nunca serás de otro hombre», gritó mientras sus puños me robaban la conciencia. El monstruo que me crió intentó destruirme en el altar de mi libertad. Buenos días, mis queridos. Qué alegría poder conversar con ustedes hoy. Soy Esperanza Herrera, tengo 78 años, nacida en Guanajuato, en el corazón de México, pero hace más de 50 años que vivo aquí, en la Ciudad de México. Pueden llamarme Abuela Esperanza, como hacen mis nietecitos. Hoy está un día tan bonito allá afuera, con ese solecito entrando por la ventana de mi sala. Me gusta sentarme aquí en este sillón verde que mi José compró para mí hace unos 15 años. Desde aquí puedo ver el jardín que cuido con tanto cariño. Las bugambilias están floreciendo, ¿sabían? Cada florecita es como un milagro para estos ojos viejos. Todas las mañanas, después del café, vengo a cuidar mis plantitas. Tengo de todo un poco: romero, albahaca, hierbabuena y hasta unas rosas que son el tesoro de mi corazón. Empecé este jardín cuando nos mudamos a esta casita, después de que mi José se jubiló de la fábrica. Él decía que yo tenía manos bendecidas porque todo lo que plantaba florecía. Creo que es porque platico con las plantas, les cuento historias. Les gusta escuchar, ¿saben? Igualito que ustedes. Los domingos, mis hijos vienen a comer aquí con los nietecitos. Son 5 nietos, cada uno más travieso que el otro. Valentina, de 12 años, ya me ayuda a hacer el dulce de calabaza que tanto le gustaba a su abuelo. Mi José se fue hace 5 años, pero parece que fue ayer que estábamos bailando en la sala al son del radio viejo. Hoy en día, además de cuidar mi jardín, formo parte de un grupo de señoras en la parroquia. Nos reunimos los martes para hacer trabajos de tejido y bordado. Todo lo que hacemos va para familias necesitadas del barrio. Empecé a participar en ese grupo después de que quedé viuda. Fue una manera que encontré de ocupar la mente y el corazón, ¿saben? Cuando perdemos a alguien que amamos tanto, necesitamos encontrar nuevos motivos para sonreír. Antes de que se me olvide, quería pedirles un favorcito. Si les gusta mi historia, por favor den clic en me gusta y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Eso ayuda mucho a esta abuela aquí a continuar compartiendo sus memorias con más y más personas. Es como si ustedes me estuvieran invitando a un cafecito en la sala de su casa, ¿entienden? Y ustedes, mis queridos y mis queridas que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudad me están viendo y a qué horita del día encontraron este video de la abuela. ¿Será que están tomando un cafecito de la mañana, descansando después del almuerzo o ya preparándose para dormir? Yo siempre leo todos los comentarios y me da tanta alegría saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuela. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy quiero contarles una historia que guardé dentro del pecho por muchos años. Una historia sobre una niña que tuvo que aprender que a veces el amor lastima y que no siempre quien debería protegernos realmente lo hace. Pero también es una historia de superación, de cómo encontré la verdadera felicidad después de tanto dolor. Ustedes saben, la vida no siempre es color de rosa. A veces las espinas nos hieren y las heridas que más tardan en cicatrizar son aquellas hechas por quien debería amarnos. Pero también son esas cicatrices las que nos enseñan las lecciones más valiosas. Y así fue conmigo, cuando todavía era una muchachita soñadora, mucho antes de convertirme en esta abuela de cabellos blancos que les habla hoy. Los voy a llevar en un viaje en el tiempo, allá a mi infancia, cuando el mundo parecía demasiado grande para una niña pequeña, creciendo bajo la sombra de un hombre que todos respetaban, pero que dentro de casa era una tormenta constante. Les voy a contar cómo sobreviví a esa tormenta y encontré mi arcoíris. Nací en Guanajuato en el año de 1947, en una casa pequeña de adobe en el barrio de San Fernando. Mi padre, Eugenio Herrera, trabajaba en los ferrocarriles nacionales de México y mi madre, Ernestina, cuidaba la casa y de nosotros, los hijos. Éramos 3. Yo, la mayor, mi hermano Roberto, 2 años menor, y Margarita, la más chiquita,
que llegó cuando yo ya tenía 7 años. Nuestra casa era sencilla, pero mi madre la mantenía muy limpia y ordenada. Recuerdo el olor a cera en el piso de madera que ella pulía cada semana, frotando de rodillas con un trapo. Las paredes eran blancas y en la sala había un librero con algunos libros y la foto de su boda en un marco de metal plateado. En la cocina teníamos una estufa de leña que calentaba toda la casa en los días fríos de invierno. El patio era de tierra, con un árbol de guayaba en la esquina, algunas gallinas picoteando y una pila de cemento donde mi madre lavaba nuestra ropa. Papá salía muy tempranito al trabajo, todavía oscuro, y solo regresaba cuando el sol ya se estaba poniendo. Mamá decía que él era un hombre trabajador y que debíamos estar orgullosos de él. Y lo estábamos, por lo menos hasta que la puerta se cerraba y nos quedábamos solos con él. Desde chiquita aprendí a leer el humor de mi padre por el ruido de sus pasos cuando llegaba a casa. Si eran pasos ligeros y rápidos, era señal de que había sido un buen día. Podíamos sonreír y hasta hacer algunas preguntas durante la cena. Pero si los pasos eran pesados y arrastrados, ¡ay, Dios mío!, era la señal para quedarnos calladitos, con la cabeza baja, solo respondiendo lo que él preguntara, sin mirar a los ojos. Tu padre tiene responsabilidades pesadas, Esperanza. Necesita mantener a toda la familia. Es normal que a veces se ponga nervioso. Mi madre siempre decía cuando secaba mis lágrimas después de algún regaño más severo de él. Pero yo percibía, aunque era niña, cómo ella temblaba cuando escuchaba aquellos pasos pesados entrando a casa. Por las mañanas, yo iba a la escuela primaria Benito Juárez, a pocas cuadras de casa. Me gustaba estudiar, especialmente cuando la maestra Carmen leía historias para la clase. Ella tenía una manera mágica de hacer que las palabras cobraran vida. Fue ella quien me enseñó a amar los libros, a encontrar en ellos un refugio para los días difíciles. Después de la escuela, jugaba un poco en la calle con los niños del vecindario. Saltábamos la rayuela dibujada con carbón en el suelo de tierra, jugábamos matatena o hacíamos girar trompos. Mi mejor amiga era Lupita, hija de don Ramón, dueño de la tiendita de la esquina. Ella tenía el pelo rizado y pecas en la nariz, y nos reíamos tanto juntas que a veces nos dolía la panza. Pero nunca podía jugar por mucho tiempo. Pronto tenía que regresar para ayudar a mamá con los quehaceres de la casa. A los 8 años ya lavaba trastes parada en una silla para alcanzar el fregadero. A los 10 ya sabía hacer arroz sin que se quemara. Mi madre decía que necesitaba aprender temprano para ser una buena ama de casa en el futuro. Ningún hombre quiere una mujer que no sabe cuidar el hogar, Esperanza, repetía mientras me enseñaba a planchar ropa o a hacer jabón con sobras de grasa. Y vas a necesitar un buen marido algún día. Los domingos eran especiales en Guanajuato. Por la mañana íbamos a misa en la basílica. Yo, toda orgullosa, con mi único vestido bueno, de organdía azul claro, con listón de satín en la cintura. Después, si papá estaba de buen humor, a veces nos llevaba a tomar nieve al Jardín de la Unión o a ver el movimiento de los trenes en la estación. Era en esos momentos raros que veía otro lado de mi padre. Él sabía los nombres de todas las locomotoras, explicaba cómo funcionaban las máquinas y hasta me subía a sus hombros para que pudiera ver mejor cuando pasaba algún tren importante. Sus ojos brillaban al hablar de los ferrocarriles y sonreía de una manera que casi nunca veíamos en casa. Pero conforme fui creciendo, esos momentos se fueron volviendo cada vez más raros. Cuando cumplí 12 años, recuerdo que mi cuerpo empezó a cambiar y con él la mirada de mi padre sobre mí también cambió. Donde antes había un cierto cariño distante, ahora había una vigilancia constante, como si yo fuera una prisionera que necesitaba ser vigilada. «Chamaca, no puedes andar en la calle hasta tarde», decía, jalándome del brazo cuando me tardaba algunos minutos más jugando con Lupita. «Y ya es hora de dejar esas cosas de niña. Ya estás señorita». Fue en esa época que las restricciones empezaron a ser más severas. No podía usar faldas arriba de la rodilla. No podía platicar con muchachos, ni siquiera los hijos de los vecinos con quienes jugaba desde chiquita. Y Dios me libre si me tardaba un minuto más en el regreso de la escuela.
Era castigo seguro. Tu padre solo quiere protegerte. Mi madre justificaba en voz baja mientras me abrazaba después de que él me gritaba. Yo sentía su cuerpo delgadito temblando contra el mío y percibía que ella también tenía miedo. Los hombres allá afuera son peligrosos, hija. Tu padre conoce el mundo mejor que nosotras. Pero yo ya empezaba a entender que tal vez el peligro no estaba solo allá afuera. Había noches en que despertaba con el llanto ahogado de mi madre viniendo de su cuarto. Por la mañana aparecía con ojeras profundas o a veces con un rebozo amarrado en la cabeza, cubriendo marcas que solo mucho después comprendí que eran. En Guanajuato, en aquella época, todos respetaban mucho a mi padre. En la iglesia, era uno de los primeros en llegar y de los últimos en irse. Saludaba al padre con deferencia, ayudaba en las kermeses. Era conocido por su dedicación al trabajo en el ferrocarril. Un hombre de respeto, decían, un padre de familia ejemplar. ¿Cómo podían no ver lo que pasaba cuando las puertas se cerraban? ¿Cómo no notaban el miedo en los ojos de mi madre, los moretones disimulados, el silencio pesado que caía sobre nuestra casa cuando él llegaba? En las fiestas patrias de la ciudad, cuando todo Guanajuato se reunía para celebrar con mariachis, antojitos y bailes folclóricos, mi padre se transformaba. Sonreía para todos, platicaba animadamente, hasta bailaba con mi madre. La gente decía, «¡Qué familia tan bonita los Herrera!». Y yo, vestida de china poblana con trenzas y listones tricolor, fingía que era verdad, que éramos realmente aquella familia feliz que todos veían. Cuando cumplí 13 años, vino la primera gran tragedia de mi vida. Mi madre, que ya venía enfermándose desde hacía tiempo con una tos que no se le quitaba, fue diagnosticada con tuberculosis. En pocos meses se fue consumiendo frente a nosotros, cada día más flaca y débil, hasta que una mañana simplemente ya no despertó. Con la partida de mi madre, algo se quebró definitivamente dentro de mi padre. Lo poco de dulzura que a veces conseguíamos vislumbrar desapareció completamente. En su lugar quedó solo la amargura, el coraje y un control aún más sofocante sobre mí y mis hermanos. Fue en ese momento que comprendí que mi infancia había terminado para siempre. A los 13 años asumí el papel de mi madre. Cuidaba la casa, a Roberto y a la pequeña Margarita. Cocinaba, lavaba, planchaba y todavía intentaba ir a la escuela, porque la maestra Carmen insistía en que yo era demasiado inteligente para dejar de estudiar. Pero los ojos de mi padre me seguían por todas partes y sus palabras se volvían cada día más duras. No vas a ser como esas muchachas perdidas de la ciudad. Mientras yo viva, vas a andar derechita, Esperanza, o te vas a arrepentir. Y así, entre el luto por mi madre y el miedo a mi padre, fui dejando atrás aquella niña que un día soñó con ser maestra como Carmen, que amaba saltar la rayuela y que creía que el mundo allá afuera tenía más cosas buenas que malas para ofrecer. Después de que mamá se fue, la casa quedó aún más silenciosa. El olor de las flores que ella siempre ponía en un jarrito en la mesa de la sala desapareció, así como sus cantitos bajitos mientras lavaba ropa en la pila. Ahora era yo quien intentaba mantener la casa en orden, cuidar a mis hermanos y todavía ir a la escuela, aunque muchas veces faltaba a clases para poder con todo. A los 15 años, yo ya era prácticamente el ama de casa. Me levantaba antes de que saliera el sol para prender la estufa de leña, preparar el café para mi padre y mis hermanos, dejar la comida encaminada. Roberto, con sus 13 años, empezó a trabajar como ayudante en el ferrocarril también, por influencia de papá. Ya la pequeña Margarita, con apenas 8 años, quedaba bajo mi cuidado cuando no estaba en la escuela. Cuida a esa chamaca, Esperanza. No quiero que se pierda por ahí mientras estoy trabajando. Mi padre ordenaba todos los días antes de salir. Y yo obedecía con miedo de lo que pasaría si llegaba y no encontraba todo como esperaba. Poco a poco, fui perdiendo contacto con mis amigas de la escuela. Lupita todavía venía a visitarme de vez en cuando, pero pronto percibía que a mi padre no le gustaba que estuviera ahí. Esa chamaca es muy suelta, refunfuñaba después de que se iba.
Anda por ahí platicando con cualquiera, no es compañía para ti. Con el tiempo, hasta Lupita dejó de venir. La veía de lejos en la misa los domingos, rodeada de otras muchachas, riendo y platicando sobre cosas de las que yo ya no formaba parte. Una vez me saludó con la mano y yo solo conseguí sonreír brevemente antes de sentir la mano de mi padre apretando mi brazo, jalándome lejos. La maestra Carmen fue la única que no se rindió conmigo. Aunque faltaba frecuentemente, ella venía hasta nuestra casa a traer lecciones y libros. Esperanza tiene un don, le decía a mi padre. Sería una pena desperdiciar ese talento. Mi padre la recibía con educación forzada, pero en cuanto se iba, guardaba los libros en lo alto del ropero, donde yo no alcanzaba. Mucho estudio solo llena la cabeza de las muchachas con tonterías. Lo que necesitas aprender es a ser una buena ama de casa, no andar leyendo esas historias. Fue en una de esas visitas de la maestra Carmen, cuando yo tenía 16 años, que conocí a su sobrino, Teodoro, que la acompañó hasta nuestra casa. Era algunos años mayor. Estudiaba en la capital para ser médico y había venido a pasar las vacaciones en Guanajuato con su tía. Alto, con lentes, hablaba suave y me miró de una manera que nadie nunca me había mirado antes, como si yo fuera alguien importante, alguien que merecía ser escuchada. Cuando se fueron, mi padre explotó en una furia que rara vez había visto antes. Vi la manera en que ese muchachito te miró y la manera en que le sonreíste. ¿Quieres volverte una cualquiera? ¿Es eso lo que quieres? Esa noche me encerró en el cuarto y dijo que ya no iría más a la escuela. Si esto es lo que la escuela te está enseñando, a andar sonriéndole a los muchachos, entonces se acabó. Te vas a quedar en casa donde puedo vigilarte. Y así fue. De un día para otro, mis estudios terminaron. La maestra Carmen todavía intentó intervenir, pero mi padre fue inflexible. Había completado apenas la primaria y mis sueños de continuar estudiando murieron ahí, encerrados junto conmigo en aquel cuarto pequeño de paredes descarapeladas. Los años siguientes fueron de una soledad indescriptible. Mi mundo se reducía a las 4 paredes de nuestra casa, a la pila de lavar ropa, a la estufa y a las órdenes de mi padre. Roberto, que empezó a pasar más tiempo fuera de casa con sus amigos del ferrocarril, a veces intentaba defenderme, pero luego también recibía golpes y salía azotando la puerta. Cuando cumplí 18 años, pasó algo que cambiaría todo. La hermana de mi padre, tía Justina, que vivía en la Ciudad de México, vino a visitarnos después de años sin aparecer. Se había casado con un comerciante de la capital y rara vez regresaba a Guanajuato. Fue ella quien trajo un poco de luz a mi existencia encerrada. Dios santo, Eugenio, ¿qué le hiciste a esta niña? Parece un pajarito enjaulado, dijo al verme tan flaca y pálida, con los ojos bajos y las manos siempre ocupadas con algún quehacer doméstico. Esperanza necesita vivir un poco, conocer gente, tener amistades. Mi padre se puso furioso con los comentarios de su hermana, pero no podía tratarla como nos trataba a nosotros. Tía Justina era una mujer determinada, de esas que no bajan la cabeza ante nadie. Y fue ella quien propuso algo que sonó como música para mis oídos. Eugenio, necesito ayuda allá en casa, en México. Tengo muchos compromisos sociales con mi marido y necesito alguien de confianza para que me ayude con la casa. ¿Por qué no dejas que Esperanza venga conmigo por un tiempo? Podría conocer la capital y yo le pagaría un buen salario. Mi corazón se aceleró al escuchar aquello. La Ciudad de México, la gran ciudad, un lugar lejos del control sofocante de mi padre. Pero mi esperanza pronto se marchitó al ver su expresión. Ni lo pienses. Mi hija no va a esa ciudad llena de perdición. Ya vi lo que pasa con las muchachas que se van a México. Regresan de allá sin vergüenza, con ideas que no sirven. La discusión entre ellos fue acalorada, con tía Justina insistiendo en que yo ya era mayor de edad y tenía derecho a decidir mi propio camino. Mi padre, por su parte, golpeaba la mesa diciendo que mientras viviera bajo su techo, yo seguiría sus reglas. Yo observaba todo en silencio, sin valor para interferir, pero rezando para que mi tía consiguiera convencerlo.
Y para mi sorpresa, después de mucha insistencia y la promesa de que yo estaría bajo su vigilancia constante, mi padre acabó cediendo, no sin antes dejar claro que era una situación temporal. 3 meses ni un día más, determinó. Y si me entero de cualquier comportamiento inadecuado, voy a buscarla personalmente, aunque sea a pie. Esa noche, sola en mi cuarto, lloré de alegría por primera vez en años. 3 meses lejos de aquella casa, lejos de los gritos, de las órdenes, del miedo constante. Parecía un sueño. Partí para la Ciudad de México una mañana lluviosa de octubre de 1965. Llevaba una maleta pequeña con mi poca ropa y escondido entre ella un libro que la maestra Carmen me había dado años antes, Como agua para chocolate. Era mi pequeño tesoro, mi ventana a un mundo más allá de las paredes de mi prisión. La casa de tía Justina en México, en la colonia Roma, era tan diferente de la nuestra en Guanajuato que parecía pertenecer a otro universo. Tenía 2 pisos, piso de mosaico colorido, muebles pulidos que brillaban y hasta un aparato de televisión, cosa que yo solo había oído mencionar. «Aquí vas a tener tu propio cuartito, Esperanza», tía Justina me dijo, mostrando un cuarto pequeño pero acogedor al fondo de la casa. «Y los domingos tendrás el día libre para pasear y conocer la ciudad». En los primeros días me sentí perdida con tanta libertad. Extrañaba no tener a alguien controlando cada paso mío, diciéndome qué podía o no hacer. Tía Justina era exigente con el servicio de la casa, pero nunca me trataba con la dureza a la que estaba acostumbrada. Su marido, tío Aurelio, era un hombre callado, que pasaba la mayor parte del tiempo en la tienda de telas que tenía en el centro de la ciudad. Fue en uno de mis días libres de domingo que conocí a José. Tía Justina me había enseñado a andar en camión y me había dado permiso para ir a misa en la Catedral Metropolitana. Después del servicio religioso, estaba admirando el zócalo cuando se me cayó mi pañuelo. Un muchacho alto, de cabello oscuro y sonrisa amable, lo recogió para mí. «Señorita, se le cayó esto», dijo, extendiendo el pañuelo bordado que mi madre había hecho años antes. Sus ojos eran color miel y había en ellos una bondad que me hizo sonrojar. Gracias», tartamudeé, desacostumbrada a hablar con extraños, especialmente hombres jóvenes. «¿Primera vez en el Zócalo?», preguntó, notando mi mirada maravillada hacia la catedral. Cuando asentí con la cabeza, sonrió más. «Soy José Mendoza. Trabajo aquí cerca en la imprenta El Universal. Si quiere, puedo mostrarle otros lugares bonitos de la ciudad los próximos domingos». El miedo que mi padre había plantado en mí me hizo retroceder inicialmente. Los hombres eran peligrosos, siempre lo dijo. No se podía confiar en ellos. Pero había algo en José, una tranquilidad, una respetabilidad que me hizo aceptar su invitación para un café ahí mismo en la plaza, bajo los ojos de todos. Aquel café se transformó en encuentros dominicales regulares. José me mostró Chapultepec, el Palacio de Bellas Artes, el Mercado de la Merced con sus frutas coloridas y ruido alegre. Y más importante, me mostró que existían hombres diferentes a mi padre. Hombres que hablaban con gentileza, que escuchaban lo que yo tenía que decir, que respetaban mis pensamientos. Cuando los 3 meses estaban llegando a su fin, entré en pánico. La idea de regresar a Guanajuato, a aquella casa sombría y al control de mi padre, era insoportable. Le conté todo a José sobre mi padre, sobre cómo me trataba, sobre mi miedo de regresar. «Esperanza», dijo, tomando mis manos temblorosas. «Sé que nos conocemos desde hace poco tiempo, pero te amo. No puedo imaginar mi vida sin ti ahora. Cásate conmigo y nunca más tendrás que regresar a aquella casa». Mi corazón casi se detuvo. Matrimonio. La solución que jamás había imaginado. Como esposa de otro hombre, legalmente estaría libre del control de mi padre. Pero no era solo por eso que acepté la propuesta de José. En los pocos meses que lo conocí, aprendí a amar su gentileza, su respeto, su forma de hacerme sentir valorada. «Sí», respondí con lágrimas en los ojos. «Sí, me caso contigo». Pero yo sabía que mi padre jamás aceptaría fácilmente.
La batalla por mi libertad apenas estaba comenzando. Cuando los 3 meses llegaron a su fin, tía Justina me llevó de regreso a Guanajuato para hablar con mi padre. Temblaba de miedo durante todo el viaje, agarrada a mi pequeña maleta. José me había dado una carta para entregar a mi padre, pidiendo formalmente mi mano en matrimonio, como mandaba la tradición. Pero conociendo a mi padre como lo conocía, sabía que aquella petición sería como prender un cerillo cerca de gasolina. «No te preocupes tanto, niña», tía Justina intentaba calmarme en el autobús. «Tu padre es difícil, pero soy su hermana mayor. Va a tener que escucharme». Llegamos a casa al final de la tarde. Roberto, ahora con 16 años, estaba más alto y fuerte, trabajando firmemente en el ferrocarril. Ya la pequeña Margarita, con 11 años, corrió a abrazarme en cuanto me vio. Mi padre estaba sentado en la silla de la sala, rígido como una estatua, observando cada movimiento mío. «Entonces regresaste», dijo seco. «Espero que esa temporada en la capital no te haya metido ideas equivocadas en la cabeza». Tía Justina, sin perder tiempo, le contó sobre José. Lo describió como un muchacho trabajador, de buena familia, respetuoso, que tenía serias intenciones conmigo. Mientras ella hablaba, vi el rostro de mi padre pasar del rojo al morado, sus manos apretando los brazos de la silla con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. «¿Dejaste que mi hija se encontrara con un hombre a solas?», preguntó con una calma que era más aterradora que sus gritos habituales. «Se encontraban en lugares públicos, Eugenio», tía Justina respondió. «José es un muchacho serio, trabaja en la imprenta desde hace años, tiene ahorros, quiere hacer las cosas bien». Cuando entregué la carta de José a mi padre, sus manos temblaban tanto que pensé que la rompería sin leer. Pero la abrió, leyó en silencio y entonces la hizo bola, tirándola al suelo. «¡Jamás!», gritó finalmente levantándose de la silla. «Mi hija no se va a casar con un desconocido de México, algún aprovechado que conoció en la calle y ahora quiere llevársela». La discusión que siguió fue tan intensa que Margarita corrió a esconderse en el cuarto. Tía Justina y mi padre gritaban uno al otro como nunca había visto antes. Y yo, temblando en una esquina, intentaba reunir valor para decir lo que necesitaba ser dicho. «Padre». Finalmente conseguí hablar, mi voz casi un susurro. «Yo amo a José y me voy a casar con él, con o sin tu bendición». El silencio que cayó sobre la sala fue ensordecedor. Mi padre se volteó lentamente hacia mí, sus ojos chispeando de odio. «¿Qué dijiste?», preguntó, dando un paso en mi dirección. Yo ya soy mayor de edad», continué, mi voz fallando pero determinada. «Puedo tomar mis propias decisiones». Su mano vino tan rápida que no la vi. Solo sentí el impacto contra mi rostro, tan fuerte que caí al suelo. Tía Justina gritó e intentó ponerse entre nosotros, pero mi padre la empujó a un lado. «¡Malagradecida!», gritaba mientras yo me encogía en el suelo. «Después de todo lo que hice por ti, ¿así es como me agradeces? ¿Queriendo huir con el primer hombre que te da atención?». Tía Justina consiguió sacarme de la casa con mi padre, todavía gritando todas las maldiciones que conocía. Esa noche dormimos en casa de una amiga suya en Guanajuato y al día siguiente regresamos a la Ciudad de México sin dejarme despedir de mis hermanos. «Se va a calmar», tía Justina decía, intentando consolarme en el autobús de regreso. «Cuando se dé cuenta de que estás decidida, que es un buen muchacho, lo va a aceptar». Pero en el fondo, yo sabía que mi padre jamás aceptaría. Para él, yo era una propiedad, no una persona con deseos propios. Mi decisión de casarme no era vista como un paso natural de la vida, sino como una traición imperdonable. En las semanas siguientes, me quedé viviendo con tía Justina en México, mientras José y yo planeábamos una boda sencilla. Sin el consentimiento de mi padre, tendríamos que esperar a que cumpliera 21 años para casarnos legalmente sin su autorización. Pero José sugirió una solución. Podríamos tener una ceremonia religiosa primero y después, cuando tuviera la edad, oficializaríamos en el civil. Mientras tanto, Roberto me escribía a escondidas, contando que nuestro padre estaba más intratable que nunca,
rompiendo cosas por la casa y jurando que me buscaría de regreso, aunque fuera amarrada. Esas cartas me dejaban espantada, pero José siempre me tranquilizaba. «No puede hacer nada contra tu voluntad, Esperanza», decía, tomando mis manos entre las suyas. «Estamos en 1966, no en la Edad Media, y yo siempre estaré aquí para protegerte». El amor de José era como un bálsamo para todas las heridas que mi padre había dejado en mí a lo largo de los años. Su paciencia, su respeto por mi espacio y mis sentimientos, la forma como valoraba mis opiniones. Todo eso era tan diferente de lo que conocía que a veces me preguntaba si no estaba soñando. Decidimos fijar la ceremonia religiosa para junio de 1966, en la pequeña iglesia de la Santa Veracruz, en el centro de la Ciudad de México. Sería algo sencillo, con pocos invitados, básicamente amigos de José, tía Justina y tío Aurelio, y algunos compañeros del trabajo. También invité a mis hermanos, pero sabía que sería casi imposible que asistieran. Para mi sorpresa, 2 semanas antes de la boda, recibí una carta de mi padre. Tía Justina la trajo con una expresión preocupada, diciendo que había llegado por correo. Con manos temblorosas, abrí el sobre. La carta era corta y seca. Decía que había reflexionado y, aunque no aprobaba mi elección, no quería que su hija se casara como una huérfana. Informaba que estaría presente en la ceremonia junto con Roberto y Margarita para hacer las cosas bien. Finalizaba diciendo que como padre era su deber entregarme a mi futuro marido, a pesar de mi ingratitud. Aquellas palabras me dejaron en un torbellino de emociones. Por un lado, sentía un alivio enorme de poder tener a mis hermanos en mi boda, especialmente a Margarita, a quien extrañaba tanto. Por otro, conocía demasiado bien a mi padre para creer que había cambiado de opinión tan fácilmente. «No confío en él», confesé a José cuando le mostré la carta. «Mi padre nunca se retracta de nada. Debe estar tramando algo. ¿Qué podría hacer en una iglesia llena de gente?», argumentó José, siempre optimista. Tal vez realmente lo pensó mejor. Después de todo, es tu padre. Quise creer eso. Quise creer que tal vez, en el fondo, existiera un poco de amor verdadero en aquel hombre que me crió, que tal vez pudiera verme feliz y alegrarse por mí. El día de la boda, desperté con el corazón dividido entre la alegría y el miedo. Tía Justina me había ayudado a coser un vestido sencillo pero bonito, de satín blanco, con pequeñas perlas en el corpiño. No era lujoso como los de las novias ricas, pero para mí era perfecto. Cuando llegué a la iglesia, mi corazón casi se detuvo al ver a mi padre parado en la entrada, vestido con su mejor traje, al lado de Roberto y Margarita. Mi hermanita, ahora con 11 años, estaba linda en un vestido azul claro y corrió a abrazarme en cuanto me vio. «Esperanza, qué guapa te ves. Pareces una princesa», exclamó, sus ojitos brillando de admiración. Roberto, ahora casi un hombre con sus 16 años, me abrazó fuerte y susurró en mi oído: «Ten cuidado con papá. Bebió todo el camino hasta acá». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré a mi padre, que permanecía serio, observándome con aquellos ojos que parecían siempre evaluarme, juzgarme. No sonreía, pero extendió el brazo hacia mí, como mandaba la tradición. «Vamos a acabar con esto de una vez», dijo en voz baja mientras entrábamos a la iglesia. La ceremonia comenzó. José me esperaba en el altar, tan guapo en su traje nuevo, sus ojos brillando al verme. El incienso perfumaba el aire y el olor de las rosas llenaba el ambiente. A pesar de mi nerviosismo por la presencia de mi padre, sentí una felicidad profunda al caminar hacia el hombre que amaba, que representaba mi oportunidad de una vida nueva, libre del miedo. Cuando el padre preguntó quién me entregaba en matrimonio, mi padre apretó mi brazo con fuerza antes de decir: «Yo, su padre». Entonces me entregó a José y fue a sentarse en la primera banca al lado de mis hermanos. Durante toda la ceremonia sentí su mirada pesada sobre mí. Intenté concentrarme en las palabras del padre, en las manos gentiles de José tomando las mías, en las promesas que nos hacíamos uno al otro. Este era el inicio de mi nueva vida.
Me repetía a mí misma. A partir de hoy sería la señora Mendoza, ya no la hija de Eugenio Herrera. Después de la ceremonia, hicimos una pequeña recepción en el salón parroquial al lado de la iglesia. Había un pastel sencillo, algunos antojitos y aguas frescas para los invitados. Vi a mi padre en una esquina bebiendo algo que había traído en una botella escondida en el saco. Se negaba a platicar con cualquier persona, solo observando con aquella mirada que yo conocía tan bien. La mirada que precedía las tormentas. Fue cuando José y yo estábamos cortando el pastel que mi padre se acercó. Su andar ya estaba inestable por la bebida, y su rostro tenía aquel enrojecimiento característico. «Necesito hablar con mi hija», le dijo a José, su voz arrastrada. Una última plática de padre a hija. José me miró incierto. Yo dudé, pero pensé que tal vez, solo tal vez, mi padre quisiera despedirse apropiadamente o hasta pedir disculpas por el pasado. Qué ingenua fui. «Está bien, padre», respondí. «Podemos platicar en la oficina del padre. Está por aquí». Caminé a su lado hasta la pequeña sala, dejando la puerta entreabierta. En cuanto entramos, percibí mi error. Su mirada cambió completamente y la máscara de padre resignado cayó por completo. «¿Crees que me vas a abandonar así para irte a vivir con ese impresor?», escupió las palabras con desprecio. «Después de todo lo que hice por ti, de todo lo que sacrifiqué». «Padre, por favor», supliqué, ya retrocediendo hacia la puerta. «Es mi día de boda. No podemos solo...». No conseguí terminar la frase. Su mano voló hacia mi rostro con toda la fuerza, lanzándome contra la pared. El dolor explotó en mi cabeza y sentí el sabor metálico de sangre en la boca. «Malagradecida», gritaba mientras avanzaba hacia mí nuevamente. «Perdida. ¿Piensas que puedes cambiarme por otro hombre así? ¿Piensas que puedes dejarme?». Sus puños continuaban cayendo en mi rostro, mis hombros, mis brazos que yo levantaba en un intento inútil de protegerme. Escuché el sonido de la tela de mi vestido rasgándose. Sentí algo caliente escurriendo por mi rostro. El mundo empezó a girar a mi alrededor, las voces y sonidos alejándose, como si me estuviera hundiendo en el agua. «Eres mi hija», continuaba gritando mientras yo resbalaba hacia el suelo. «Mía, ¿entiendes?». Lo último que recuerdo de aquel momento fue el sonido distante de voces alteradas y de la puerta siendo abierta con violencia. Entonces, oscuridad. Cuando volví en mí, estaba acostada en una cama extraña, con un olor fuerte a éter y desinfectante en el aire. Intenté abrir los ojos, pero uno de ellos parecía sellado, demasiado hinchado para moverse. Con el otro, conseguí ver paredes blancas y una ventana con cortinas claras. Un hospital. Despertó. Gracias a Dios. Escuché la voz de José, tan cerca que me asusté. Estaba sentado al lado de la cama, tomando mi mano, con ojeras profundas y el traje de la boda todavía puesto, aunque arrugado y manchado de sangre. ¿Mi sangre o la de él? Fue mi primer pensamiento confuso. «Esperanza, mi amor», José dijo, besando mi mano con lágrimas en los ojos. «Estás a salvo ahora. Él no va a lastimarte más». Poco a poco, mientras la neblina de la inconsciencia se disipaba, empecé a recordar lo que había pasado. Mi padre, la oficina, los golpes, el vestido rasgado, la oscuridad. «¿Qué pasó?», pregunté, mi voz saliendo ronca y adolorida. Percibí que mi labio estaba cortado e hinchado, dificultando el habla. José respiró profundo, como si reuniera valor para contarme. «Cuando tú y tu padre salieron, me quedé preocupado. ¿Te veías tan nerviosa?». Después de algunos minutos, decidí verificar si todo estaba bien. Fue cuando escuché tus gritos ahogados. Se detuvo, tragando saliva, sus ojos llorosos fijos en los míos. Intenté abrir la puerta, pero había algo bloqueándola. Cuando finalmente conseguí entrar, lo vi sobre ti y tú en el suelo, ya inconsciente, el vestido, tu rostro sangrando. José no pudo continuar. Bajó la cabeza, sus hombros sacudiéndose en sollozos silenciosos.
Nunca lo había visto llorar antes, y aquello partió mi corazón aún más que mis propias heridas. «¿Qué hiciste?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta por el estado de su traje. «Perdí la cabeza», confesó, secando las lágrimas con el dorso de la mano. Me lancé contra él. En ese momento no estaba pensando. Solo quería que parara, que se alejara de ti. Peleamos. Era fuerte, más fuerte de lo que imaginaba para su edad. Estaba completamente descontrolado, gritando cosas horribles. Que era su propiedad, que ningún hombre tenía derecho a llevarte. Roberto apareció en la puerta del cuarto en ese momento, el rostro marcado por una expresión que mezclaba alivio y vergüenza. Mi hermano, con apenas 16 años, parecía haber envejecido 10 en un solo día. Los invitados escucharon los gritos. Continuó la historia mientras entraba. Cuando llegamos ahí, estabas desmayada, sangrando, y ellos estaban peleando como fieras. Se necesitaron 3 hombres para separarlos. Tío Aurelio llamó una ambulancia y tía Justina está allá afuera ahora, cuidando a Margarita, que no para de llorar. Cerré mi ojo bueno, deseando que todo fuera solo una pesadilla terrible de la cual despertaría. Mi boda, el día que debería ser el más feliz de mi vida, transformado en este horror. El vestido que cosimos con tanto cariño, destruido. La pequeña Margarita traumatizada por ver tal violencia. ¿Y mi padre?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. José y Roberto intercambiaron una mirada rápida antes de que mi hermano respondiera. La policía se lo llevó. Está detenido por agresión. Muchas personas vieron el estado en que quedaste. Y bueno, no había cómo negar lo que hizo. Sentí una mezcla de horror y alivio. Jamás imaginé que mi propio padre terminaría en una delegación, arrestado por agredirme. Parte de mí, aquella niña que todavía esperaba que un día él me amara como un padre debe amar a una hija, quería llorar por él. Pero otra parte, la mujer que había sobrevivido años de sus abusos, sentía como si finalmente pudiera respirar. Los médicos dijeron que tuviste suerte. José habló cambiando de tema. A pesar de los moretones y cortadas, no hay fracturas graves. El ojo va a deshincharse en algunos días, pero necesitas quedarte en observación por la conmoción. En ese momento, la puerta se abrió nuevamente y un médico entró, seguido por tía Justina. El doctor, un señor de cabello gris y expresión gentil, examinó mis heridas, hizo algunas preguntas sobre dolores y mareos, y después me dio una sonrisa reconfortante. «La señora Mendoza va a estar bien», le dijo a José. «Físicamente, por lo menos. Las heridas van a cicatrizar con el tiempo. Recomiendo reposo absoluto por al menos 2 semanas». 2 semanas. Nuestra luna de miel sería pasada en un cuarto de hospital con mi rostro hinchado y cuerpo adolorido. No fue así como soñé el inicio de mi matrimonio. Cuando el médico salió, tía Justina se acercó a la cama, sus ojos rojos de tanto llorar. «Mi niña», dijo, acariciando mi cabello con cuidado para no tocar los moretones. Debí haberlo imaginado, debí haber previsto que Eugenio haría algo así. La obsesión de él por ti siempre fue enfermiza. «No es su culpa, tía», respondí, aunque cada palabra fuera una pequeña agonía para mis labios cortados. Nadie podría imaginar que llegaría a este punto. Ni yo, que lo conozco tan bien. Más tarde ese día, cuando finalmente quedé sola con José, él se sentó en la orilla de la cama y tomó mi mano con una delicadeza casi reverencial, como si temiera que pudiera romperme al menor toque. «Esperanza», dijo, su voz entrecortada. «Quiero que sepas que esto no cambia nada entre nosotros. Todavía eres mi esposa, la mujer que elegí para compartir mi vida, y prometo por mi alma que nunca, jamás permitiré que alguien te lastime nuevamente». Sus palabras cayeron como bálsamo sobre las heridas abiertas de mi alma. Por años, había vivido bajo el control de un hombre que decía protegerme mientras me destruía por dentro. Ahora estaba al lado de alguien que prometía protección real, basada en el respeto y en el amor verdadero. «Solo quería entender», murmuré, las lágrimas escurriendo por mis mejillas lastimadas. «¿Por qué me odia tanto?
¿Qué hice para merecer tanto coraje? No es odio, mi amor, José respondió después de un momento de reflexión. Es obsesión, control. Tu padre no soportó la idea de perder el dominio que ejercía sobre ti. No es tu culpa. Nunca lo fue. Esa noche, acostada en aquella cama de hospital, mientras José dormía incómodamente en una silla a mi lado, negándose a ir a casa aunque fuera por algunas horas, tuve un sueño vívido. Soñé con mi madre, Ernestina, a quien no veía desde hacía tantos años. En el sueño, estaba sentada al pie de mi cama, usando el mismo vestido floreado que usaba los domingos para ir a misa. Su rostro estaba sereno, sin las marcas de sufrimiento que yo recordaba de los últimos días antes de su muerte. «Hija», dijo, su voz exactamente como la recordaba, «perdona a tu padre, no por él, sino por ti misma. El perdón no es para los otros, es para liberar nuestro propio corazón». Desperté sobresaltada, el cuarto del hospital bañado por la luz suave del amanecer. José continuaba ahí, durmiendo en la silla incómoda, su rostro marcado por la preocupación incluso en el sueño. Y entendí que mi madre, o por lo menos mi memoria de ella, tenía razón. Perdonar a mi padre no significaba aceptar lo que hizo o permitir que volviera a mi vida. Significaba liberarme del poder que el coraje y el miedo hacia él todavía ejercían sobre mí. Significaba reconstruir mi vida con base en el amor que había encontrado, no en el odio que había dejado atrás. 3 días después, cuando me dieron de alta del hospital, fui directo al pequeño departamento que José había rentado para nosotros en la colonia Doctores. Era un lugar modesto, con solo 2 cuartos, pero para mí representaba un palacio de libertad. En los meses que siguieron, mientras mis heridas físicas cicatrizaban, José mostró una paciencia y dedicación que nunca imaginé posibles. Por las noches, cuando las pesadillas me despertaban gritando, él estaba ahí, abrazándome hasta que mi corazón parara de correr. Cuando yo dudaba en salir de casa, temiendo encontrar a mi padre en cada esquina, él gentilmente me animaba, nunca forzando, siempre respetando mi ritmo. Fue él quien sugirió que volviera a estudiar, completando mis estudios interrumpidos años antes. «Siempre hablas de la maestra Carmen con tanto cariño», dijo una noche mientras cenábamos. «Ella veía potencial en ti. No es tarde para retomarlo». Con su apoyo, me inscribí en un curso nocturno para adultos, mientras durante el día ayudaba en la pequeña papelería que José abrió algunos meses después de nuestra boda, cerca de la imprenta donde trabajaba. Con cada pequeño logro, una buena calificación, un elogio de un profesor, la primera vez que conseguí atender a un cliente sola en la tienda, sentía las ataduras de mi pasado soltándose un poco más. En cuanto a mi padre, supe por Roberto que fue liberado después de algunas semanas en la cárcel. Regresó a Guanajuato, más amargado y aislado que nunca. Intentó una vez buscarme en México, pero José le impidió acercarse, dejando claro que llamaría a la policía si insistía. Después de eso, nunca más lo vi. Margarita vino a vivir con nosotros un año después, cuando conseguimos un departamento más grande. Mi padre se había vuelto aún más intolerable después del incidente, y mi hermanita sufría con sus ataques de ira. Roberto, ya casi un hombre, consiguió convencerlo de dejarla venir a la Ciudad de México para estudiar en mejores escuelas. Fue la última vez que tuvimos cualquier tipo de contacto con él. La vida tiene una manera curiosa de reconstruir lo que fue quebrado. Como un jarrón de cerámica que, partido en 1000 pedazos, es restaurado con hilos de oro, volviéndose aún más hermoso y valioso que antes. Así fue como me sentí en los años que siguieron aquel terrible día de junio de 1966. Con Margarita viviendo con nosotros, nuestro pequeño departamento en Doctores quedó demasiado apretado. José, siempre atento a nuestras necesidades, encontró un lugar más grande en la colonia del Valle, cerca de la escuela donde mi hermana estudiaba. Era una casa sencilla de 2 pisos, con 3 recámaras pequeñas y un patiecito atrás, donde pronto empecé a plantar mis primeras flores y hierbas, el inicio de lo que más tarde se convertiría en mi pasión por la jardinería. Nuestra papelería,
La papelería Mendoza prosperaba modestamente. Empezó como un negocio pequeño, vendiendo apenas material escolar básico y artículos para oficina. Pero con el tiempo, expandimos para incluir libros de texto y hasta una pequeña sección de literatura. José cuidaba las compras y la contabilidad, mientras yo atendía a los clientes y organizaba los estantes. Margarita ayudaba después de la escuela, especialmente durante el periodo de regreso a clases, cuando el movimiento aumentaba. En 1968, 2 años después de nuestra boda, completé mis estudios en el curso de secundaria abierta. La graduación fue un momento de inmensa alegría y orgullo. Usando toga y birrete, recibí mi diploma frente a los ojos llorosos de José y los aplausos entusiastas de Margarita y Roberto, que nos visitaba siempre que podía. Tu madre estaría tan orgullosa. Roberto me dijo aquel día, abrazándome fuerte. Era la primera vez que hablábamos de ella en mucho tiempo, y sentí como si su presencia estuviera ahí con nosotros, bendiciendo aquel momento. Fue durante la fiesta después de la graduación que Teodoro, el sobrino de la maestra Carmen, aquel mismo muchacho que mi padre tanto detestó años antes, reapareció en mi vida. Ahora graduado en medicina y trabajando en un hospital público en la Ciudad de México, vino con su tía, que había sido invitada especial para la celebración. Siempre supe que lo conseguirías, Esperanza, me dijo con aquella misma sonrisa gentil que yo recordaba. Tía Carmen nunca perdió la esperanza. La maestra Carmen, ahora jubilada y con el cabello completamente blanco, fue una de las personas que más me animó a continuar estudiando. Me visitaba regularmente, traía libros y se ofreció varias veces para cuidar a Margarita cuando necesitábamos trabajar hasta más tarde en la papelería. «Sabes, mi niña», me dijo en una de esas visitas, «cuando eras niña en Guanajuato, veía en tus ojos una luz especial. Incluso cuando tu padre te sacó de la escuela, siempre supe que aquella luz no se apagaría. Solo esperaría el momento correcto para brillar nuevamente». Con su apoyo y el apoyo constante de José, decidí que quería ir más allá. En 1970 presenté el examen de admisión para el curso de letras en la UNAM. Estudiaba por las noches después de cerrar la papelería, muchas veces hasta altas horas, con José trayendo café para mantenerme despierta. Fue un periodo de mucho esfuerzo, pero cada página leída, cada examen superado, era como un ladrillo en la construcción de mi nueva identidad. Ya no la hija aterrorizada de Eugenio Herrera, sino Esperanza Mendoza, estudiante universitaria, comerciante, hermana, esposa. Nuestra familia creció en 1972, cuando nació nuestro primer hijo, Augusto. Tuve un embarazo tranquilo, pero el parto fue difícil y largo. José estuvo a mi lado todo el tiempo, tomando mi mano, secando mi sudor, dándome fuerza cuando pensé que ya no podría más. Cuando finalmente escuchamos el llanto fuerte de nuestro niño, vi lágrimas escurrir por el rostro de mi marido. «Es perfecto», José susurró, mirando maravillado al pequeño bulto en mis brazos. «Igual a su madre». Margarita, ahora con 17 años, se convirtió en una tía consentidora y niñera dedicada. Ya estaba terminando la preparatoria y soñaba con ser enfermera. Roberto, que se había casado con una muchacha de Guanajuato y continuaba trabajando en el ferrocarril, vino a conocer a su sobrino en cuanto pudo, trayendo un caballito de madera que él mismo había tallado. La llegada de Augusto cerró aún más el círculo de amor y protección a nuestro alrededor. Mirando aquella carita inocente, hice una promesa silenciosa. Mi hijo jamás conocería el tipo de miedo que marcó mi infancia. Crecería sabiéndose amado, respetado, valorado por quien era, no controlado por quien alguien quería que fuera. 2 años después, en 1974, nuestra familia se completó con el nacimiento de Cecilia, nuestra hijita de ojos oscuros y cabello rizado como el de su padre. Con 2 hijos pequeños, tuve que pausar la universidad temporalmente, pero José insistió en que volvería en cuanto los niños estuvieran un poco más grandes. «Tus sueños no terminaron, solo están en pausa», me decía mientras arrullaba a Cecilia para que yo pudiera descansar un poco. «Somos compañeros, ¿recuerdas? Nos turnamos para que ambos podamos realizar lo que deseamos».
Y fue exactamente lo que hicimos. Cuando Cecilia cumplió 3 años y empezó a ir al kinder, retomé mis estudios. La rutina era agotadora: despertar temprano para preparar a los niños para la escuela, trabajar en la papelería durante el día, asistir a clases por la noche, estudiar en las madrugadas. Pero cada sacrificio valía la pena cuando pensaba en el ejemplo que estaba dando a mis hijos. Me gradué en letras en 1978, con José, Margarita, ya graduada en enfermería, Augusto y Cecilia aplaudiendo orgullosos en el público. Roberto no pudo venir esta vez. Su esposa estaba en los últimos días de embarazo de su segundo hijo. Fue durante la fiesta de graduación que recibí una noticia que reabrió viejas heridas. Tío Aurelio, que todavía mantenía algunos contactos en Guanajuato, supo a través de conocidos que mi padre estaba muy enfermo. Un cáncer de pulmón, resultado de décadas fumando aquellos cigarros que siempre lo acompañaban. Los médicos no le daban más de algunos meses de vida. La noticia me golpeó de forma inesperada. Pensé que ya había hecho las paces con mi pasado, que los sentimientos hacia mi padre, fueran cuales fueran, ya estaban resueltos dentro de mí. Pero descubrí que todavía había nudos que necesitaban ser desatados. ¿Qué quieres hacer?, José me preguntó esa noche, cuando estábamos solos en nuestra recámara después de acostar a los niños. No sé, respondí honestamente. Parte de mí quiere ignorarlo, seguir adelante como si ya estuviera muerto. Después de todo, para mí, de cierta forma, murió aquel día en la iglesia. Pero otra parte todavía, es aquella niña que quería la aprobación de su padre. José completó suavemente, conociéndome tan bien como yo misma. Pasé semanas debatiendo internamente qué hacer. Consulté a Roberto, que tampoco veía a nuestro padre desde hacía años. Él fue claro: no tengo interés en verlo nuevamente. Él tomó su decisión cuando levantó la mano contra ti aquel día. Margarita, por otro lado, tenía memorias más nebulosas. Era muy joven cuando salió de casa, y aunque había presenciado el episodio traumático de mi boda, sus recuerdos del padre eran confusos. Momentos de cariño mezclados con instantes de terror inexplicable. Al final, decidí que necesitaba verlo una última vez. No por él, sino por mí. Para cerrar aquel capítulo definitivamente. Para mirar a los ojos del hombre que tanto me lastimó y mostrar que había sobrevivido, prosperado, me había convertido en mucho más de lo que él jamás imaginó que podría ser. José insistió en ir conmigo, pero le pedí que se quedara con los niños. Esto es algo que necesito hacer sola, expliqué. Él entendió, como siempre, pero insistió en llevarme hasta Guanajuato y esperar en el hotel mientras yo visitaba la casa donde crecí. La ciudad había cambiado mucho en los casi 15 años desde que salí. Nuevas calles, edificios donde antes había solo casas bajas, el movimiento intenso de automóviles que habían reemplazado las carretas de mi infancia. Pero cuando llegué al barrio de San Fernando y vi nuestra antigua casa, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Era más pequeña de lo que recordaba, más deteriorada. El patio donde jugaba estaba cubierto de hierba alta. El árbol de guayaba hacía mucho cortado. Toqué la puerta con el corazón acelerado, sin saber qué esperar o cómo reaccionaría al ver a mi padre nuevamente. Quien atendió fue una señora que se presentó como Josefina, una vecina que estaba cuidándolo en los últimos meses. No tiene a nadie más, explicó, conduciéndome hacia adentro. Sus hijos se fueron hace años. No es que los culpe. El interior de la casa estaba aún más deteriorado que el exterior. El olor a humedad mezclado con el olor de medicamentos y enfermedad era sofocante. Los pocos muebles que quedaban estaban cubiertos de polvo y desgastados por el tiempo. Y ahí, acostado en una cama improvisada en la sala, estaba él. Apenas reconocí al hombre que una vez fue mi padre. Eugenio Herrera, antes fuerte e imponente, ahora no era más que un esqueleto cubierto por una piel amarillenta y arrugada. Sus ojos, hundidos en las órbitas, habían perdido aquel brillo de furia que tanto me aterrorizaba. Cuando me vio, una sombra de reconocimiento pasó por su rostro devastado por la enfermedad.
Esperanza, murmuró, su voz casi inaudible. ¿Eres tú de verdad? Me acerqué a la cama, sintiendo una mezcla de compasión y un extraño distanciamiento, como si estuviera mirando a un extraño, no al hombre que me engendró. Sí, padre, soy yo. Intentó erguirse, pero no tenía fuerzas. Una tos violenta sacudió su cuerpo frágil, y Josefina rápidamente trajo un trapo para limpiar la sangre que manchó sus labios resecos. Los voy a dejar solos, dijo, retirándose a la cocina. Un silencio pesado cayó entre nosotros. ¿Qué se le dice a alguien que fue tu mayor terror y ahora está indefenso al borde de la muerte? ¿Qué palabras podrían abarcar todo lo que quedó por decir durante tantos años? ¿Estás bien?, preguntó finalmente, sus ojos recorriendo mi rostro, mi ropa sencilla pero elegante, buscando, tal vez, señales de sufrimiento o fracaso. Estoy bien, padre, respondí con simplicidad. Tengo una buena vida en México, un marido que me respeta, 2 hijos hermosos, una profesión que amo. Soy maestra ahora. Doy clases de español en la secundaria. Vi algo pasar por sus ojos. Arrepentimiento, orgullo, remordimiento. Era imposible decir. ¿Y Margarita, Roberto?, preguntó entre accesos de tos. Están bien también. Margarita es enfermera. Roberto continúa en el ferrocarril. Tiene 2 hijos. Cerró los ojos por un momento, como absorbiendo aquella información. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas en ellos, algo que nunca había visto en toda mi vida. Me equivoqué mucho con ustedes, dijo, cada palabra pareciendo costarle un enorme esfuerzo. Principalmente contigo, Esperanza. No sé por qué. Después de que tu madre murió, algo en mí se quebró. Tenía tanto miedo de perderlos también, de fallar, que acabé convirtiéndome en un monstruo. No respondí inmediatamente. Parte de mí quería decir que estaba todo bien, perdonarlo como si sus palabras pudieran borrar décadas de miedo y dolor. Otra parte quería gritar, echándole en cara cada momento de terror que me hizo pasar. Al final, opté por la verdad simple. Sí, padre, te equivocaste. Nos lastimaste mucho, pero estamos bien ahora. A pesar de todo, encontramos nuestros caminos. En aquella visita a mi padre, no hubo grandes reconciliaciones dramáticas como en las películas. No hubo llanto convulsivo, ni abrazos de perdón. Hubo apenas un reconocimiento silencioso de ambas partes, de lo que fue y de lo que podría haber sido. Falleció 2 semanas después y fui al entierro con José y Roberto. Margarita prefirió no ir. Tengo demasiados recuerdos, dijo. Prefiero guardar los pocos buenos. Después de eso, sentí como si un peso hubiera sido removido de mis hombros. No porque mi padre se fue, sino porque finalmente había encarado aquel último fantasma de mi pasado. Estaba verdaderamente libre para vivir el presente y construir el futuro. ¿Y qué futuro construimos, Dios mío? Los años se transformaron en décadas, los hijos crecieron, la vida siguió su curso natural con sus alegrías y desafíos. José y yo envejecimos juntos, lado a lado, como habíamos prometido aquel día en la iglesia de la Santa Veracruz, a pesar de todas las adversidades que marcaron el inicio de nuestra unión. Augusto siguió el camino de la educación como yo. Se graduó en Historia en la UNAM y hoy es profesor universitario. Se casó con Silvana, una colega de la facultad, y me dieron 2 nietos maravillosos, Valentina, que ya tiene 12 años, una señorita inteligente y curiosa, y Rafael, de 9, que tiene la misma pasión del abuelo por los libros e historias. Cecilia, siempre independiente y determinada, eligió administración y trabaja en una empresa multinacional. Se casó un poco más tarde, a los 38 años, con Fernando, un ingeniero que conoció durante un viaje de trabajo. Tienen 3 hijos, los gemelos Enrique y Héctor, de 7 años, verdaderos huracanes de energía, y la pequeña Beatriz, de apenas 3, la más chiquita que ilumina nuestra casa con su sonrisa chimuela. Continué enseñando español hasta jubilarme a los 62 años. José vendió la papelería algunos años antes, cuando las grandes cadenas empezaron a dominar el mercado, haciendo difícil para los pequeños comerciantes competir. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria.
Con el dinero de la venta compramos esta casa donde vivo hasta hoy, aquí en la colonia Coyoacán, en la Ciudad de México. Cuando José se jubiló, finalmente tuvimos tiempo para realizar algunos sueños antiguos. Viajamos por México, conocimos las playas de Oaxaca, las pirámides de Teotihuacán, los cenotes de Yucatán, las barrancas del Cobre. Fueron años maravillosos de descubrimientos y compañerismo. Cómo le encantaba fotografiar cada lugar que visitábamos. Tengo álbumes y álbumes llenos de memorias de esos momentos que muestro con orgullo a mis nietos cuando vienen a visitarme. Después de que se fue, hace 5 años, tuve que aprender a vivir de una manera diferente. 53 años juntos y de repente aquel vacío en la cama, aquel silencio en la casa, aquella silla vacía en la mesa. Hubo días en que pensé que no conseguiría seguir adelante. Fueron mis hijos y nietos quienes me ayudaron a encontrar un nuevo propósito. Augusto insistía en que me fuera a vivir con ellos, pero soy demasiado terca para dejar mi independencia. Hijo, tu madre ya vivió presa una vez en la vida. Ahora necesito mi propio espacio, le expliqué. Él entendió, aunque continúa apareciendo por casualidad casi todos los días para verificar si estoy bien. Fue Cecilia quien sugirió que empezara a cuidar el jardín. Mamá, siempre has tenido mano para las plantas. ¿Por qué no transformas ese patio en una terapia?, dijo. Y fue lo que hice. Empecé despacio, con algunas plantas de flores resistentes, margaritas, petunias, bugambilias. Después vinieron las hierbas, romero, albahaca, hierbabuena, que uso para hacer tés y sazonar comidas cuando la familia viene a comer los domingos. Hoy mi jardín es mi refugio y mi orgullo. Cada planta tiene una historia, cada flor representa una fase de mi vida. Las rosas, tan delicadas pero con espinas protectoras, me recuerdan las lecciones que aprendí sobre fuerza y vulnerabilidad. Los girasoles, siempre volteados hacia la luz, me enseñan a mirar lo bueno, incluso en los días nublados. Y así voy llevando un día a la vez. Los martes participo del grupo de bordado en la parroquia. Somos 8 señoras que tejemos, bordamos y platicamos sobre todo, desde recetas hasta política internacional. Los jueves es día de llevar a Rafael, mi nieto, a su clase de guitarra. Él insiste en que soy su fan número 1 y necesito estar presente en cada progreso. Los fines de semana, la casa se llena. Hijos, nietos, todos vienen para la comida del domingo. Insisto en cocinar yo misma, aunque Silvana y Cecilia insistan en ayudar. Dejen a la abuela hacer lo que le gusta, digo, mientras preparo aquel mole poblano que era el favorito de José. Después de la comida, mientras los adultos platican en la sala, llevo a los pequeños al jardín. Les enseño los nombres de las flores, cómo cuidar cada una, la importancia de las abejas, el ciclo de la vida que se renueva en cada estación. Valentina, la mayor, ya consigue identificar todas las plantas medicinales y sabe para qué sirve cada una. Abuela, cuando crezca quiero ser botánica, me dijo el otro día, y mi corazón se llenó de orgullo. Por la noche, cuando todos ya se fueron y la casa vuelve a su silencio habitual, me siento en mi sillón verde, aquel mismo que José me dio hace tantos años, y miro las fotografías en el librero. Mi madre, tan joven en aquella foto antigua en blanco y negro. José, el día de nuestra graduación. Augusto y Cecilia, niños jugando en el patio de la casa de Del Valle. Los nietos en diferentes fases. Toda una vida capturada en imágenes. A veces, confieso, platico con José como si estuviera aquí conmigo. Le cuento sobre el día, sobre las travesuras de los nietos, sobre una nueva flor que floreció en el jardín. «¿Te gustaría ver esto?», le digo a su retrato en la mesita de al lado. Y de alguna forma, siento que él ve. Mis queridos, al contar esta historia que guardé por tanto tiempo, no busco despertar lástima o compasión. Comparto estas memorias porque creo que nuestras cicatrices, cuando se exponen a la luz, pueden iluminar el camino de otros que todavía caminan en la oscuridad. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Cuando miro hacia atrás, a aquella niña asustada en Guanajuato,
a la novia con el rostro lastimado, a la joven madre determinada a estudiar, veo diferentes versiones de mí misma. Todas ellas me trajeron hasta aquí, a esta señora de cabellos blancos que les habla con el corazón abierto. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Cargo marcas invisibles que solo Dios y yo conocemos, pero no me definen. Lo que me define son las decisiones que tomé después de cada caída, la decisión de levantarme, aunque pareciera imposible. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Hay días en que todavía sueño con aquel cuarto oscuro en Guanajuato, con aquella sala en la iglesia donde mi propio padre intentó destruir mi felicidad. Pero despierto y veo el sol entrando por la ventana. Escucho los pajaritos en mi jardín y sé que vencí. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Podría haberme vuelto amargada, desconfiada, incapaz de amar. En vez de eso, elegí confiar, construir, florecer. Elegí ser para mis hijos y nietos lo opuesto de lo que mi padre fue para mí. Un puerto seguro, no una tormenta constante. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que ya no aguantamos más. En los momentos más oscuros de mi vida, cuando pensé que estaba sola, siempre apareció alguien para extenderme la mano. Tía Justina, la maestra Carmen, mi querido José, y más tarde mis hijos y amigos. Si están pasando por momentos difíciles, si alguien que debería amarlos los está lastimando, sepan que no están solos. En cada ciudad, en cada país, existen personas listas para ayudar. Busquen información sobre protección en su región. Confíen en quien merece su confianza. No se aíslen. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Incluso en las peores circunstancias, tenemos dentro de nosotros la semilla de la superación. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, aunque intentaran quitarme todo. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. Las caídas son inevitables, pero quedarse en el suelo es una decisión. Elijan siempre levantarse, aunque necesiten ayuda para eso. Mis queridos que me están viendo, si esta historia tocó su corazón, por favor, den clic en me gusta y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Cada suscripción me da fuerza para continuar compartiendo experiencias que pueden hacer la diferencia en la vida de alguien. Si conocen a alguien que está sufriendo bajo el control abusivo de otra persona, compartan este video inmediatamente. Su actitud puede ser el primer paso para la liberación de esa persona. Dejen en los comentarios la palabra valentía si vieron hasta aquí. Esa simple palabra representa todo lo que deseé durante años y finalmente conquisté. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Juntos formamos una cadena de apoyo y esperanza que puede alcanzar a quien más lo necesita. Y recuerden siempre, la edad me dio sabiduría para entender que nunca es tarde para recomenzar. La dignidad y el respeto son valores universales. No importa dónde estén, extiendan su mano, sean parte de la solución. Juntos, como una comunidad global, podemos hacer la diferencia.